Que está en contacto con la ciencia verdadera, sabes que pues es importante vacunarse contra influenza por lo menos cada año. ¿Te has preguntado cuál es la razón? ¿O por qué algunas personas que se infectan por el virus de la hepatitis B o C desarrollan una hepatitis crónica, otros se curan, otros llegan a la cirrosis, especialmente en la C, y algunos inclusive desarrollan cáncer? ¿Por qué hay ciertos serotipos de virus? O inclusive porque con pacientes que se infectan de VIH hay quienes en 6 meses pueden llegar a morir por un SIDA y hay otros que les toma 20 años a empezar a desarrollar como tal este síndrome de inmunodeficiencia adquirida humana. Estos son temas muy interesantes que hay que tomar en cuenta y hay que poner en el tintero a la hora de pues profundizar en el tema que nos explica por qué esta serie de situaciones que han llevado a la gran desinformación sobre este virus y por qué ha generado una pandemia. ¿Qué es lo que ha llevado justamente a que este virus mute y por qué se ha descartado completamente? Incluso es ridículo decir que es algo que vaya fue un instrumento de experimentación. La variabilidad que existe entre las razas de perros es increíble, ¿cierto o no? Y lo más sorprendente es que pueden todavía generarse razas diferentes. De pronto aparecen razas que antes no existían, por ejemplo. ¿Y tú sabías que compartimos genes con la mosca? Y bueno, no creo que te sientas mosca o cucaracha. Digo, genes tan importantes como los homeobugs o los toll-like receptors que compartimos inclusive hasta con los invertebrados. O vaya, si nos vamos todavía a algo más fino y más pequeño, como una bacteria, específicamente hablando de la tuberculosis justamente, nosotros tenemos una proteína que es prácticamente idéntica a la de la tuberculosis y es de hecho una de las causas de que pueda haber una confusión en el cuerpo y llevar a una reacción inflamatoria muy potente. Y es una proteína de choque térmico 60S. ¿Cómo la ves? Vaya que es toda una complejidad, ¿no? Y lo que es muy interesante es que los virus cuando entran a su huésped, ya sea, pues puede ser desde un mono, un murciélago, un perro, un gato, un ser humano, pues justamente tienen la capacidad de intercambiar o de hecho fusionar su material genético con el del huésped y pueden adquirir justamente mutaciones. Y precisamente las personas que son expertas, yo no soy experto, pero bueno, pues me ha gustado versarme en este tema, pues nos han dicho, los que realmente saben sobre virus, nos han dicho que este tipo de mutaciones y tan complejas, pues justo es lo que lleva al desarrollo de pandemias. Es un fenómeno que se presenta de una forma periódica, más o menos cada varias decenas de años y pues ¿qué sucede? Toda la población que se encuentra viviendo en esa generación pues jamás ha estado en contacto con ese virus, entonces precisamente por eso es que todos somos susceptibles. Ahora, igual que siempre, habrá una cantidad muy importante de personas, según obviamente la virulencia del microorganismo en cuestión, que pues, van a tener una mayor posibilidad ya sea de exponerse, infectarse y sobrevivir sin mayor problema, hasta incluso desarrollar un síndrome muy grave y la muerte, como es lo que ha estado pasando desgraciadamente. Pero como es un virus, en este caso, altamente contagioso, pero aunque sí relativamente baja su mortalidad, sin embargo, por esta rapidísima capacidad de transmitirse y de contagiarse, es que se ha vuelto tan aparatoso y pues ¡pum! Ha habido muertes por miles en todo el mundo. Y eso los que realmente sabemos, porque muchos casos en realidad nunca fueron diagnosticados o pues por intereses de los gobiernos pues son maquillados o tapados. Y desgraciadamente no es la diferencia en Latinoamérica, sobre todo tristemente en México. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta y por eso también es fundamental que no se comparta información que nada más genera confusión y que genera especulaciones en donde pues no tiene lugar, que nada más nos va a producir más aflicción a veces innecesaria. Y algo bien interesante, de hecho, que dicen los expertos en virología es que es ridículo pensar también, otra de las cosas, pensar en que esta fue motivo de una manipulación genética en un laboratorio, porque curiosamente la afinidad del SARS-CoV-2
por los receptores AC2, que son justamente los que emplea para entrar al organismo y que son especialmente abundantes en el tejido respiratorio, sobre todo en los alvéolos pulmonares, pues resulta que tiene menor afinidad que el virus original, justo el del murciélago. Entonces, pues eso no hace mucho sentido. Lo que sabemos hasta ahora es que este receptor es especialmente más abundante en pacientes que son, de hecho, bueno, en realidad es un tema genético, entonces de pronto hay algo de polémica al respecto, pero por lo menos sabemos que es mucho más en hombres y al parecer pues es más abundante en ciertos grupos étnicos como los asiáticos. Y bueno, está por verse qué sucede en el caso pues, de nuestra raza mestiza. Pero esta es una de las cosas que justamente explica por qué la mayor comorbilidad donde pueda haber esta expresión de receptores está asociada. Esto en realidad es algo más teórico, todavía no está del todo aclarado, pero sí pudiera explicar por qué los pacientes que son hipertensos y que tienen enfermedad cardíaca son más propensos. Sin embargo, ahora que la CDC, que es el organismo internacional más capacitado y más reconocido para, pues eso, hacer como este análisis ordenado de la epidemiología, pues lo que nos ha mostrado es que de hecho por mucho los pacientes que están en mayor riesgo son los que tienen insuficiencia renal crónica. O sea que hay muchas cosas en donde este tema de la insuficiencia renal, de hecho está involucrada de alguna manera con un problema inmunitario. Y bueno, esto seguido de pacientes que tienen enfermedades cardíacas, así como interesantemente aquellos que han sido fumadores, sobre todo los que fueron fumadores previos y relativamente tienen poco tiempo de haber dejado de fumar, pero especialmente los que ya tienen secuelas por el haber fumado, es decir, que tienen bronquitis crónica, que tienen enfisema o tienen algún otro síndrome relacionado. Y algo bien interesante, a pesar de todas las especulaciones que se dieron respecto a los pacientes con autoinmunidad, no son los que están especialmente afectados. De hecho, hasta el momento se han reportado más o menos 57 casos de pacientes con enfermedad autoinmune. Hasta el momento el 100% se encuentran vivos y más o menos un 28% ya se han recuperado. Pero ¿qué creen? Para hacer las cosas todavía más intrigantes, resulta que la mayoría de estos pacientes, de hecho, tenían artritis reumatoide y estaban en remisión. De hecho, esto es algo muy, muy interesante. Es poquito más, casi el 30% de estos pacientes tenían artritis reumatoide, 17% tenían lupus, 11% tenían artritis psoriásica. Entonces, pues en realidad los pacientes con lupus que tanto estrés tuvieron, pues no son de hecho los más afectados. Pero para intrigar todavía más las cosas, resulta que los que se afectaron más estaban recibiendo sobre todo metrotexato, los anti-TNF y, ¿qué creen? 17% estaban recibiendo hidroxicloroquina. ¿Esto qué significa? Que tienen que suspender su tratamiento para nada. Vean cómo de hecho estos pacientes estaban todos ellos en remisión y, bueno, estaban con sus dosis habituales, pero todos los pacientes hasta el momento se encuentran bien. O sea, fueron muy poquititos los que se complicaron. Lo que sí es que si llegan a infectarse y está claramente el diagnóstico, entonces sí está recomendado suspender sobre todo el biológico y el metotrexato hay que evaluarlo obviamente con su reumatólogo, pero sí se recomienda por lo menos 2 semanas de suspensión en caso de una infección. Y bueno, el tema de la hidroxicloroquina ha sido muy polémico porque, bueno, les acabo de decir que interesantemente un 17% de estos pacientes, que es un grupo muy pequeñito de pacientes dentro de todos los que se han infectado, en realidad muy pocos tienen enfermedad autoinmune, pero es muy interesante que había pacientes con hidroxicloroquina y aún así se infectaron y de hecho pues se pusieron malitos algunos de ellos, vaya, estuvieron en respiradores. Entonces, esta muy apresurada conjetura que se hizo respecto al papel que tenía la hidroxicloroquina y la citromicina, muy desafortunada realmente, porque algo que se ha olvidado es que hay pacientes que, por ejemplo, pueden tener una deficiencia de una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y que pueden tener una crisis hemolítica, o sea, literalmente se destruyen sus glóbulos rojos cuando se exponen a la hidroxicloroquina y puede ponerlos en un peligro gravísimo incluso de morir. La combinación además en personas que tienen un síndrome de QT largo o alguna alteración cardíaca, se están tomando antidepresivos, sobre todo antidepresivos tricíclicos y inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y toman estos fármacos, este riesgo puede irse, de hecho se va incrementando.
Si toman algún otro fármaco que de hecho tiene tropismo sobre el corazón, hijo, vaya que es un tema muy problemático que hay que tomar en cuenta. Desgraciadamente se ha tomado mucho a la ligera. Y lo peor de todo es que basados en conjeturas de un doctor que pues se le olvidó que los seres humanos son muy diversos, y además en un estudio que nada más duró 6 días y en donde ni siquiera sabemos cuál ha sido la evolución final. 6 días. Los pacientes en realidad les toma 2, 3 semanas, si es que sobreviven, cuando están infectados por el COVID, pues eso, en alcanzar la remisión. Entonces, sí, o sea, hubo resultados muy alentadores, pero son muy preliminares. No los podemos utilizar, en verdad, para tomarlos como un dogma de fe. Así que es muy importante reconocer y recordar, así no se construye la ciencia no se construye en especulaciones, no se construye en análisis económicos, no se construye en teorías del complot, se construye con base a quienes tienen el verdadero conocimiento y hacen un análisis serio, objetivo, sin emociones de lo que realmente está pasando. Y lo que les quiero recordar, quédense en casa, de verdad quédense en casa. El tema es, seguramente a ti no te va a pasar nada, a ti posiblemente es muy alta la probabilidad de que no te pase nada, pero tú puedes ser alguien que infecte a una persona que puede llegar a morir. Eso es lo importante. Así que ojo, quédate en casa, cuidémonos todos, ¿vale? Hasta la próxima.